Buen día. Decía el artista Diego Torres en una entrevista que se le hizo en CNN que lo que más le tenía miedo es a la muerte. Decía Cacho Castaña en una entrevista a una de las revistas del espectáculo de aquí de la Argentina que también le tenía miedo a la muerte. Mirta Legrand lo confesaba a pesar de su avanzada edad y de su carrera ya más que definida, que también sentía temor a la muerte. Y muchas veces nosotros, cuando vamos o se nos muere un ser querido, estamos pensando qué es lo que acontece después de que esa persona ha pasado por esta vida. Y cuando yo era niño pensaba que mis seres queridos andaban por ahí, ¿verdad? Mi abuela tenía por costumbre, cada vez que destapamos una botella de vino, tirarle un poquito de vino a cada rincón de la casa, porque así decían que estaban sus hermanos, sus parientes. Eso es el pensamiento humano. Ahora, en esta tarde yo quiero compartir con vos lo que Dios piensa de eso. Ya no cuenta mi manera de pensar, mi manera de creer, sino cuenta la manera de pensar y de creer que Dios nos quiere enseñar. La Biblia dice que cuando una persona muere se va a dormir hasta que haya resurrección de muertos. Erróneamente la Iglesia católica, evangélica, nos ha enseñado que cuando las personas mueren se van a vivir con Dios. No hay cosa más errónea que esa, porque la escritura bíblica, por decenas y decenas de capítulos, nos dice que las personas que ya han partido de esta vida, en algún lado están durmiendo, esperando la resurrección de los muertos. Y aprovecho para contarte que la escritura bíblica dice que el reino de Dios está en el tercer cielo. Esa capa que ves primera es el primer cielo, después viene una segunda capa de cielo. En el tercer cielo está el reino de Dios. Pero ahora vamos a ver a dónde están las personas que han partido de esta vida. En Juan capítulo 11, Jesús resucita a su amigo Lázaro, su querido amigo. Allí está la revelación más clara de lo que acontece cuando las personas mueren. Dice Jesús que le vinieron a avisar que su amigo Lázaro estaba grave, y Jesús había hecho muchos milagros de sanación, y sin embargo Jesús no fue inmediatamente a ver a su amigo Lázaro, se quedó un tiempo más. Así que después le dijeron que Lázaro ya se había muerto. Pero antes de eso, Jesús aclara a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan capítulo 11, versículo 11 de la Escritura dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Esa es la verdad de la historia, ¿no? Lázaro ya había muerto y ahora Jesús iba en camino a resucitar a Lázaro. Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Lo que acontece después nos enseña a nosotros que creemos en la resurrección de los muertos que nos es permitido llorar a nuestros seres queridos. Dice que Jesús se acerca y llora de tal manera que los paisanos judíos decían: miren cómo lo quiere, por la manera en que Jesús lloraba, ¿verdad? Minutos después de este llanto, Jesús resucita a Lázaro. Y en el capítulo 11 de Juan vas a encontrar varios pasajes donde Jesús aclara que está despierto, porque hay un momento antes de que vaya con sus discípulos a despertar a Lázaro, los discípulos creían que Lázaro estaba sesteando, y Jesús le aclara diciendo: no, Lázaro ha muerto. Por lo tanto, lo que la escritura bíblica enseña es que cuando una persona muere se va a dormir. Dice que el espíritu viaja hasta Dios, que es quien lo dio. Hay un solo capítulo que habla de eso, Eclesiastés. Eclesiastés no recuerdo cuánto, Eclesiastés o Proverbio, no recuerdo bien. Dice que el espíritu sale del cuerpo de la persona y viaja hacia Dios, quien es que lo dio, ¿no? Pero después hay decenas y decenas de capítulos y versículos donde hablan de que nuestros muertos están durmiendo, esperando la resurrección de los muertos. No es bíblico creer
que los muertos viven con Dios. Aclaremos que Dios dice que Él no es Dios de muertos, que los muertos viven con Dios, porque si no, no habría resurrección. En ningún lado de la palabra de Dios dice que los muertos están viviendo con Dios y luego van a bajar a la tierra para ser resucitados. No existe tal cosa, ¿verdad? Entonces, lo que la Escritura enseña es que la persona se duerme, el espíritu viaja hacia Dios que nos dio, y ahí en algún lugar estarán durmiendo hasta que Jesucristo venga a juzgar a los que aún estemos vivos, si es que nos toca vivir esa etapa, ¿verdad? Y resucitar a los que han muerto. También la Escritura bíblica enseña que los primeros en resucitar van a ser aquellos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Dice la Escritura que nos elevaremos, primero van a resucitar nuestros hermanos cristianos que han muerto creyendo en Jesús, resucitarán ellos primero, y junto con ellos nos elevaremos, nosotros lo que le hayamos dicho que decía el Señor, a recibir a Jesucristo, que viene con sus ángeles en el cielo. Erróneamente también la iglesia enseña que el arrebatamiento es la desaparición de personas, es decir, yo estoy aquí hablándote en este momento y de repente desaparezco y queda mi ropa, nada más, lo habrán visto en muchas películas. No es así. Dice la Escritura bíblica que cuando Jesús venga, todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Entonces, supónganse ustedes que en este mismo instante viene Jesucristo, acá mismo lo vemos llegando con sus legiones de ángeles a juzgar a la tierra, a ocupar el lugar nuevamente por el cual Él dio la sangre, ¿verdad? Eso es lo que aclara la Escritura. Entonces, resucitan nuestros hermanos que han visto, que han creído, en el Señor Jesús, resucitan, y junto a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, nos elevaremos al cielo a recibir a Jesús. Acá abajo quedan los que le han dicho que no y están vivos. Y dice que después resucitan los otros muertos, los que le han dicho que no, ¿verdad? Todos para ser juzgados por el Señor Jesús. Bien, ¿en dónde más, aparte de Juan capítulo 11, habla de que la muerte es un sueño? El Salmo 6, versículo 5, por ejemplo, dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, ¿quién te alabará? Es decir, si nosotros creyéramos, como erróneamente nos han enseñado, que morimos y estamos con Dios, ¿cómo es que la Escritura dice que en la muerte no hay memoria de ti? Es decir, la persona cuando duerme no está consciente de lo que acontece a su alrededor, ¿verdad? El Salmo capítulo 13, versículo 3 dice: alumbra mis ojos para que no duerma en muerte. Salmo 76, versículo 5: los fuertes durmieron su sueño. Bueno, Juan capítulo 11, como ya lo hemos revelado, es un dato revelador de la Escritura de lo que nos acontece cuando vamos camino a la muerte. Hechos capítulo 7, versículo 59, allí apedreaban a Esteban, uno de los primeros mártires, el primer mártir que tuvo la iglesia cristiana, ¿verdad? Y dice la Escritura allí, Hechos capítulo 7, versículo 59, y habiendo dicho esto, durmió. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, hablando allí de la fe, la Escritura dice: y otros ya duermen. Job 14, versículo 12 dice: ni se levantarán de su sueño. Bueno, y hay una palabra en Apocalipsis también, donde aquellos cristianos que habían sido asesinados, allí en Apocalipsis, contando un poco la visión, dice la Escritura que se levantan reclamándole a Dios que vengue su sangre, ¿verdad? ¿Y qué se les dice allí? Que descansen un tiempo más, que todavía falta, que duerman un poco más, que todavía falta. Conclusión: lo que Dios nos enseña, el creador del universo, nos enseña, es que cuando la persona muere, se va a dormir. Y algún día, cuando Jesucristo regrese a juzgar a los que estemos vivos y a los que ya han muerto, a resucitar a muertos hermanos nuestros en la fe y a gente que ha muerto conociendo las oportunidades de Dios y le ha dicho que no, también resucitarán, ¿verdad? Despertarán. Y así se va a producir entonces la famosa resurrección de los muertos. Porque, vuelvo a reiterarte, que si creyéramos, como erróneamente nos ha enseñado la iglesia, ¿verdad?
que morimos y nos vamos a vivir con Dios, no habría resurrección, porque ya estamos viviendo con Dios. Entonces la palabra de Dios invalidaría, y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Por lo tanto, hay, hermanos y hermanas, decenas y decenas de capítulos en la escritura bíblica que nos enseñan que cuando morimos, dormimos. Esto es para aquellos que necesitan saber a ciencia cierta qué acontece cuando nuestros hermanos en la fe, o nuestros seres queridos, o nuestros conocidos mueren. Y como siempre digo, la vida es una hermosa oportunidad para conocer el plan de Dios. Quiero decirte que no tengo secundario completo. Soy un hombre que cometió el error de retirarse de la escuela cuando tenía 6º grado. Esto fue lo primero que me culturizó. La palabra de Dios, la escritura bíblica. Soy un enamorado de esta palabra. Está al alcance de cualquiera. Cualquiera la puede estudiar. El secreto de saber de la palabra de Dios es enamorarse de la escritura bíblica. Está todo allí más que entendible. Por lo tanto, me considero no un pastor, no un predicador, no un evangelizador. Me considero un obrero, un soldado de Jesús. Lo que Jesús me ha enseñado, eso tengo que ir y contar. Alguna vez Jesús, salvando a una persona, la persona lo quería seguir a Jesucristo, y Jesucristo le dijo: anda y contá lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es lo que hace hoy, 28 años, hago. He conocido a este Jesucristo que me ha salvado la vida, por lo tanto me siento afortunado, y eso es lo que hago, contar a las personas lo que Dios me ha enseñado. Quiero decirte, invitarte, de qué manera uno puede ser hijo de Dios, porque todos somos criaturas de Dios, creación de Dios. Una vez que nosotros aceptamos relacionarnos con Dios, aceptamos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, nuestros pecados, dice la palabra, son olvidados para siempre, tirados al fondo del mar, y nunca más Dios se acuerda de nuestras falencias, de nuestros pecados. Para tu vecino, tú podrás ser una persona con muchas faltas. Para mi vecino yo podré ser una persona que todavía dejo mucho que desear. Para Dios soy un hijo amado, sin pecado. Pecado, la palabra pecado significa errar en el blanco. Esto lo digo para sacar toda connotación religiosa de la palabra pecado, pero significa eso, errar en el blanco. Y como siempre digo, ¿quién no ha errado al blanco alguna vez? Entonces, aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador es el primer paso importante para lograr la salvación. Luego, si tenés una Biblia en tu casa, leerla. Mucha gente llega a nuestras iglesias evangélicas sin que ningún ser humano les haya predicado, simplemente abriendo en un momento de necesidad esta Biblia en su casa. Dios les ha revelado cuál es el camino, y allí están, con una vida en abundancia, una vida diferente, una vida plena, como la que Dios ha planeado para vos. Bueno, quiero decirte que esto ha sido un piloto prueba, pero quería hablar sobre el tema que tantas veces me preocupa y preocupa a mucha gente, ¿verdad? Que me escribe o que tiene contacto conmigo, el tema de la muerte. Entonces, acá te dejo en este video lo que es la muerte, y como Dios dice, es un Dios de vivos. La muerte no existe, es apenas un sueño donde algún día Dios nos va a despertar. 3 pasos para ser hijo de Dios. Entonces, aceptar lo que Jesús hizo por nosotros, pedirle perdón a Dios por nuestra falta. Somos todos seres humanos, fallamos siempre, por lo tanto, bien vale pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestras fallas. Segundo, leer su palabra, su libro que ha dejado para nosotros. Y tercero, hablar con Él, así como estás hablando conmigo, y por supuesto, congregarte en una iglesia. Por lo menos una vez por semana hay que ir a la iglesia, hay que ir a cargar, como digo yo, la nafta que nos da Dios para andar toda la semana. Así como tu auto necesita cargar la nafta en la estación de servicio, porque si no, no anda. Bueno, es una regla que nos ha dejado el Creador de congregarnos en una iglesia una vez por semana. Yo sé que me vas a por ahí poner excusa de que la vida está complicada y que tenés conocidos, de conocidos a muchos
de nuestros hermanos que no son de buen testimonio. Pero quiero decirte que el número sigue siendo más favorable a los que están dentro de las iglesias de Jesús que a los que están fuera. De 100 personas, con lo complicado que está el mundo hoy, dentro de nuestras iglesias, y puedo decirte que hay 60 personas, si querés, para ensanchar tus números negativos a tu favor, 60 personas que están tratando de hacer las cosas bien y disfrutar de la vida de la manera que Dios nos dice, ¿verdad? Y un 40 que bueno, están ahí, van y vienen, van y vienen, van y vienen, ¿verdad? Pero fuera de nuestras iglesias, y te lo digo yo que ando predicando en las calles hace 28 años, de 100 personas, 99 están erradas, o son mentirosos, o se quedaron con el vuelto de algún vecino, o traicionaron a algún amigo, o hirieron adrede a varias personas, por no decirte, hablar después de robo, estafas, adulterio, mentiras, Entonces, de 100 personas, 99 afuera la tienen complicada. Sigo prefiriendo la gente dentro de las iglesias. Que Dios te bendiga. Chao.